Buenos días, hermanos. Si gustan pasar, ponerse de pie, vamos a comenzar con una oración para ponernos en manos de nuestro Padre. Señor, gracias por otra oportunidad de poder estar abriendo nuestros ojos, de poder tener aliento de vida. Esta mañana venimos con el propósito de entregar nuestro ser a ti. Sabemos que por tu gracia y por tu amor tú nos extiendes con bendiciones y siempre nos vamos con algo que tú nos das, Señor, pero principalmente venimos a juntarnos a un solo voz, a deleitarnos en tu presencia y principalmente a conectarnos contigo esta mañana. Prepara nuestros corazones, nuestros oídos para lo que tú tienes que exhortarnos esta mañana, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Así es, Padre bendito, no hay nada mejor que estar delante de tu presencia, Señor. Y hoy queremos tener un corazón dispuesto, Padre, para escuchar tu palabra. No solamente para escucharla, sino que anide en nuestro corazón y transforme cada vez más, Señor, un corazón perfecto y agradable para tu presencia. Que nos haga entender y que nos haga saber, y que nos dirija y que nos haga comportarnos como tú lo quieres y lo deseas. No solamente para ser aceptos y agradables a ti, Señor, sino para también ser agradables a otros y a través de nuestra vida te puedan conocer, para seguir dando ejemplo a nuestros hijos, para seguir glorificando a nuestros esposos y esposas, para que nuestros familiares que no te conocen, Señor, vean en nosotros el rostro de tu presencia, no el de un hombre ni el de una mujer, sino el de un hombre y una mujer que conoce tu palabra, que sigue tu camino, que ande en tus veredas, que espera en ti, Señor, y que podamos, por favor, y por fin transformar este mundo que cada vez más llega a su fin. Pero no es el fin de nosotros, Señor, es el fin de la corrupción, de la maldad, de la impiedad, y es el gozo eterno de estar en tu presencia. No hay nada mejor que estar contigo, Señor. No hay nada mejor que, a pesar de las tribulaciones y las situaciones, tú nos arropes y tú nos guardes y nos bendigas y nos santifiques, Señor, para estar en tu presencia, contemplando tu rostro eternamente. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues buenos días, mis hermanos, Dios les bendiga. Qué bueno, ¿verdad? Que estamos aquí glorificando y alabando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y doy la bienvenida, ¿verdad?, a aquellos que nos visitan por primera vez, aquellos que han venido un poquito cada vez más, ¿verdad? Y esta es una iglesia muy bendecida y esta es una iglesia que sigue a la palabra de Dios. Y por medio de ella hemos visto la transformación que ha hecho en nuestras vidas. Sin embargo, la vida no ha terminado. Sin embargo, la vida continúa. Aún seguimos aquí, aún estamos respirando, no chupando aire, estamos respirando, ¿verdad?, por vida y gracia de Dios. Pero chupar aire es simplemente, como nuestro pastor nos dice, ¿verdad?, vivir por vivir. Y es esa parte de lo que vamos a hablar en esta mañana, acerca de lo que tenemos que seguir haciendo y de las oportunidades que tenemos para resarcir las cosas que podemos resarcir, porque no somos perfectos y Dios lo sabe. Sin embargo, tenemos la capacidad de seguir la instrucción y de ser obedientes a la voz de aquel que pagó hasta la última sangre de su vida por cada uno de nosotros. Y en esta mañana denominé a la predicación de este día: ¿dónde está tu ancla? Sabemos muy bien, más o menos, por lo menos, sabemos a qué se refiere una ancla, ¿verdad? Y una ancla es un objeto de hierro, pesado, muy pesado. Pero me llamó la atención de cómo está configurado y se lo voy a leer. Tiene una forma de arpón o de anzuelo, con las puntas rematadas en gancho, y va sujeto a una cadena o a un cabo, y se decha desde una embarcación y llega hasta el fondo del mar. Y lo más importante, y es el fin del ancla, para asegurar la nave y evitar que ésta derive. Una ancla nos da estabilidad en nuestra vida. Una ancla la necesitamos por medio de la palabra de Cristo Jesús. Porque si nosotros somos una embarcación que va por el mundo, que va por la vida, con las situaciones que se llegan a presentar y que nos hacen dudar, nos hacen trastabillar, nos hacen errar a veces. Sin embargo, aunque la embarcación esté sufriendo una tormenta, una luz, aguas
intempestivas. ¿Qué es lo que llega a suceder? El ancla lo mantiene. Y sí, seguramente los que están dentro de la embarcación están viendo que puede tener un riesgo. Sin embargo, la embarcación no se hundirá porque el ancla tiene eso. Y como le comenté o como se la describí, el ancla llega a tener una constitución en la que si se mueve por un lado, se encaja de otro. Si es jalada por un extremo, por cómo está constituida, se ajusta cada vez más a la superficie en la que ha llegado. Entonces, podemos empezar a decir, ¿dónde está nuestra ancla en este momento? Y recuerde el día que usted recibió a nuestro Señor Jesucristo. Recuerde el día cuando usted aceptó el bautizo en agua, cuando declaró que Él iba a ser el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y la convicción con la que lo hizo es la misma convicción que debemos de mantener todos los días. Hay una foto que le sacaron a una de mis hijas que estaba todavía pequeña cuando se bautizó. Por ahí la ha de tener, pero yo no me olvido de ella porque es bueno recordar los ajustes que nosotros hicimos en nuestra vida en este tiempo. Pero también es bueno reconocer que muchos de esos ajustes hay que volverlos a ajustar, hay que volverlos a atornillar, hay que volverlos a ceñir en la palabra y en el yugo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Por lo pronto acompáñeme en 1 de Juan 3:16, por favor. Abra su Biblia, más que rayada por tantas veces que la he leído y casi deshojada, como alguno de mis hermanos alguna vez no me presumió, simplemente me dijo cómo compartía el tiempo con Dios en el estudio de la Biblia. Y mire, esto es para que se anime, porque pareciera que el frío nos hace contraer los músculos y nos hace ver con una cara un poco difícil, pero yo sé que es por el frío. Pero ahorita vamos a calentarnos un poquito con la palabra del Señor, que dice: en esto hemos conocido el amor, y declara, en que Él puso su vida por nosotros. Alguien oró por usted para que usted esté en esa silla. Alguien también puso su tiempo y su dedicación para que usted estuviera aquí. Y aunque quizá ni siquiera lo conoció, nosotros ahora tenemos que regresar eso que alguien hizo por nosotros. Y dice, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad, y prácticamente dice, y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Prácticamente le estamos dando la espalda ante las necesidades o las situaciones que nuestros propios hermanos presentan. Y continuando con el versículo dice, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y me gustaría agregar, todos los días de su vida. El amor de Dios es tan grande que puede abarcar multitud de pecados, prácticamente todos los pecados. Pero necesitamos alimentar el amor que Dios puso en cada uno de nosotros el día en que lo conocimos. Porque queramos o no, ese día fuimos transformados de alguna manera. Pero también entiende Dios que nosotros tenemos que seguir en este mundo enfrentándonos a las situaciones que cada vez más, que todos los días nos enfrentamos. Así es que el amor de Dios no puede ser algo más grande que el que usted dé la vida por sus hermanos. ¿Y qué es dar la vida? Es quitarnos de la comodidad en la que tenemos, es ir a visitar al enfermo, es decirle a la esposa qué bien te quedó el guisado, es sobarle los pies cuando llegue de trabajar, es arroparla cuando necesita una palabra, es estar ahí cuando ella requiere que estemos ahí, es hablarle por teléfono, es abrazar a tu hijo, es estar con él haciendo la tarea aunque tú estés muy cansado. Y a veces desechamos esas oportunidades que tenemos porque no podemos entender y no podemos llegar a apreciar la cantidad de veces que Dios abre el corazón a través de nuestra esposa, de nuestros hijos, de nuestros esposos.
para que podamos ejercitar precisamente la instrucción que nos dejó. Ejercitar la instrucción del amor de Cristo es algo que debe ser común para nosotros. Y yo no digo que sea fácil, porque nada es fácil. A veces lo que detiene el avance en nuestros corazones es lo que en nuestros propios corazones a veces hay. Por eso es necesario tener un ancla en nuestra vida que nos mantenga firmes en la superficie. Y aunque andemos batallando y sangoloteándonos un poquito, siempre tendremos esa base que nosotros aceptamos cuando Jesucristo entró en nuestra vida, y que es precisamente su palabra a través de su Espíritu Santo. Si nosotros no ejercemos esa autoridad que Dios nos ha dado a través de todo el conocimiento de su palabra, esa ancla se va a ir desgastando, esa ancla va a ir pereciendo y nuestra barca va a ir terminando. Y lo podemos ver con uno de los personajes de la Biblia que se han leído mucho. Acompáñenme por favor en Primera de Samuel y vamos a revisar solamente un poco todas las oportunidades que nosotros podemos llegar a tener por ser hijos de Dios, apartados para Él. Primera de Samuel 9:2. Usted seguramente recuerda ese pasaje bíblico en el cual, como antecedente, los hijos de Samuel eran los sacerdotes, eran los que tenían que llevar la dirección del pueblo. En ese momento el pueblo de Israel no tenía un rey, pero como estos hijos no se dirigían, no se conducían con la diligencia que era necesaria, el pueblo demandó a Samuel un rey. Y si recuerda usted las palabras de ese capítulo, decía: nosotros queremos un rey, necesitamos un rey que luche nuestras batallas, que nos haga, una porción de la palabra dice, que nos haga como los otros pueblos. Israel no entendía en ese momento que ellos no eran como los otros pueblos, era un pueblo escogido de Dios, era el pueblo que Dios había apartado para su gozo. Mas sin embargo pidieron rey. Y Dios le dijo a Samuel, Samuel le dijo a Dios: ¿y qué hago, Señor? Escucha lo que piden y otórgales lo que solicitan, porque de todas maneras no te han desechado a ti, sino me han desechado a mí. Me han hecho a un lado de su vida, no quieren que yo sea el gobernador de ellos. Y continuando en el capítulo 9 versículo 2, dice así: había un varón, en el versículo 1, había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afía, hijo de un benjamita. Y tenía él un hijo que se llamaba Saúl. Vea la característica de esta persona: Saúl, joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Por lo menos que podemos decir era que era guapo el muchacho, era alto, ¿verdad? Sin embargo, usted, continuando la lectura en su casa, puede leer que a su padre se le perdieron unas asnas y junto con un criado fue a buscarlas. Él estaba bajo una autoridad que era su padre y dependía todavía de él, porque era un muchacho. Y decía, podemos concluir, dependía de su padre, aunque joven y hermoso, no tenía nada que ofrecer. Porque después de buscar a las asnas y no las encontraban, región por región, no las hallaban, él empezó a preocuparse: será mejor que regresemos porque las asnas no las podemos encontrar. Sin embargo, el siervo que iba con él le dijo: mira, vamos a llegar a este lugar, ahí hay un profeta de Dios, hay un hombre de Dios, vamos a consultarlo, porque cada vez que alguien lo consulta, de cierto es que las cosas suceden. Y fueron. Pero había algo hay algo que dice la lectura, en la que dice: sí, está muy bien, decía Saúl, pero ¿qué le vamos a ofrecer? En ese momento Saúl no poseía nada. Cuando nosotros llegamos a Jesucristo, pudiéramos tener un buen trabajo,
pudiéramos haber tenido un buen salario, o una buena casa, o una buena mujer, unas buenas familias, pero sin Cristo no somos nada. Y Saúl no tenía nada, porque hasta el propio siervo dice: ¿qué tienes tú? ¿Para qué le vamos a dar? Y el siervo, extendiendo su mano, dijo: pues yo tengo aquí un cuarto de plata, de ciclo de plata. Ni siquiera tenía eso Saúl. ¿Y qué nos hace pensar eso? Que no, Dios no tiene acepción de personas. A Dios no le interesa lo que posee, o de quién es hijo, o si está guapo o no. Lo que le interesa y lo que quiere dar a notar en la palabra del Señor es que todos podemos acceder a ese llamado que Dios hace para cada uno de nosotros. Y siguiendo con la lectura, ahí en el versículo 7 le refiero: respondió Saúl a su criado: vamos ahora, pero ¿qué llevaremos al varón de Dios? Porque el pan de nuestras alforjas se ha acabado y no tenemos qué ofrecerle. ¿Qué tenemos? Nada tenían. Sin embargo, el criado respondió: en mi mano la cuarta parte de un ciclo de plata. Esto daremos al varón de Dios para que declare nuestro camino, para que nos ayude a encontrar las asnas esas que se habían ido de la casa de su padre. Entonces vamos, y dijo él. Sin embargo, Dios ya había platicado con Samuel y le había dicho: te voy a hacer llegar a un varón, y a ese es el que yo he escogido de las solicitudes que el propio pueblo me ha dado, me ha pedido, o te ha pedido a ti, y que aparte de eso me ha desechado. Les voy a dar a ese varón. Acompáñeme en 1 de Samuel 9:19, un poquito más adelante. Llegando Saúl y su siervo con Samuel, le dijo: tú eres el vidente, te ruego que me enseñes. Le mostraron que él era el vidente, y Samuel respondió a Saúl diciendo: yo soy el vidente, yo soy el que buscas, yo soy el que te va a dar respuesta. Sube delante de mí al lugar alto y come hoy conmigo, y por la mañana te despacharé y te descubriré todo lo que está en tu corazón. Y de las asnas no te preocupes, pierde cuidado, porque ya se han hallado. En el versículo 20: mas para quién es todo lo que hay de codiciable en Israel, sino para ti y para toda la casa de tu padre. ¿Qué había pasado en ese momento? Saúl llegaba sin conocer a Samuel. Imagínese usted que llega con alguien: oiga, ando buscando esta dirección. Sí, te voy a dar la dirección, pero mira, pasa a mi casa, come mi manjar, siéntate un rato, te voy a dar agua, te voy a ofrecer esto, te voy a ofrecer el otro. Y usted, ¿qué pensaría? ¿Qué tiene contra mí? Qué raro es esto. Y Saúl respondió: no soy hijo de Benjamín. Él mismo entendía que no era él una persona que fuera digna de compartir el pan con Samuel, con un vidente, con un hombre de Dios. ¿No soy yo hijo de Benjamín, de la más pequeña de las tribus de Israel? Y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín. ¿Por qué pues me has dicho cosa semejante? Prácticamente le dijo: todo esto tú reinarás sobre él. Aunque en ese momento Samuel no lo entendía. Y si usted sigue con la lectura, le voy a resumir un poco. Le mostró Samuel a Saúl toda la heredad que por la voluntad de Dios iba a poseer. Muchos de nosotros, antes de convertirnos a nuestro Señor Jesucristo, invariablemente, o es muy raro que no haya pasado, escuchábamos de las cosas de Dios. Escuchábamos que había promesas para aquel que le siguiera, pero nosotros estábamos inmiscuidos, quizá a lo mejor en una costumbre o en una religiosidad. Sin embargo, cuando nosotros nos presentan este versículo
entendemos que Dios cambia las cosas completamente. Y para aquel al que Dios ha escogido, le tiene una heredad. Le mostró toda la heredad que por la voluntad de Dios iba a poseer. Y el mismo Saúl decía: mi tribu es pequeña. ¿Yo quién soy? Yo no soy nadie. ¿Por qué me ponen? Porque Samuel lo hizo pasar a la mesa principal con los principales, a degustar lo escogido, a ponerlo en lo alto, a convidarlo con los que tenían que ser convidados, con los principales. Lo puso en lugar de cabecera, le dio de lo reservado, le dio de lo apartado y le dio de lo mejor. Y eso es lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. El problema es que a veces, pero yo ¿quién soy? Yo no soy digno. Vengo de una familia tan pequeña. Yo tan pobre que puedo ser, tan humilde. No. A Dios no le interesa la condición monetaria o de conocimientos o académica de la que usted tenga. A Dios lo que le importa es su corazón y la promesa que le ha dado para aquellos que le siguen, para aquellos que se mantienen. Y entonces pasó lo que tenía que pasar. Dios ya había escogido a alguien. Dios ya había dicho que Israel iba a tener su propio rey. Y acompáñeme en 1 Samuel capítulo 10. Quiero que tengas en mente el día en que te entregaste a Jesucristo, porque es la piedra angular de esta plática. Tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza. Una redoma es un trastecito de cristal muy bonito. Ahí en Google lo puedes ver. ¿Y sabe qué hizo? No solamente derramó sobre su cabeza, sino que lo besó. Y le dijo: no te ha ungido, no te acaba ungir Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel. El día que usted aceptó a Jesucristo, el día que usted aceptó el bautizo, no fue ungido como un príncipe de Dios. No fue ungido como una atalaya en medio de la oscuridad. No fue ungido como alguien que iba a llevar el evangelio hasta donde tendría que llevar según lo que Dios pusiera en su corazón, a través de sus dones, a través de sus talentos. No fue separado del mundo en ese momento. No fue rasgado el velo y lo hizo ser partícipe de la familia de Dios. ¿Sí recuerda usted eso? Yo he ido a muchos bautizos. Y ¿sabe qué? Todos aquellos que yo he visto no están aquí. No están aquí. Y seguramente usted recuerda a muchos otros que no están aquí. Y no necesariamente quiere decir que estén perdidos en el mundo. Seguramente algunos estarán en alguna iglesia o sirviendo en otro lado, pero muchos también ya no están con nosotros en la familia de nuestro Señor. ¿Qué importancia tuvo que Dios separara a un hombre de la tribu más pequeña, un joven que no tenía nada, lo separó para ser el rey de un gran pueblo? Le otorgó la responsabilidad de cargar con eso que tenía que cargar. Y nosotros somos como ese Saúl, que necesitamos seguir adelante con lo que Dios ha puesto en nuestra vida para su gloria y para su honra. ¿Sabe qué quiere decir la palabra ungido? Un hombre que ha sido señalado, un hombre que ha sido marcado, un hombre que ha sido separado. ¿Usted se considera una persona, una mujer, un hombre ungido? Tiene que estar convencido de eso, porque si no estamos en problemas.
Si usted puede decir soy un hombre ungido de Dios, también tiene que demostrarlo y no errar como lo hizo Saúl. Un hombre ungido es un hombre que ha sido señalado o marcado con óleo sagrado. Y le voy a decir otro poquito de esa definición. Es un hombre dotado, es un hombre provisto, es un hombre investido, es un hombre proclamado, entronizado y coronado. Cada una de estas definiciones, no se la voy a leer, ¿verdad? Pero cada una de estas definiciones tiene su propio significado y su propio soporte. Y todo eso es lo que somos nosotros cuando aceptamos la vida de Jesucristo en nuestra vida. Pero ¿qué le preocupaba a Saúl? ¿Qué le preocupaba a Saúl? Acompáñeme en el siguiente versículo. Samuel le dice: hoy, después de que te hayas apartado de mí, hallarás 2 hombres junto al sepulcro de Raquel en el territorio de Benjamín, y te dirán: las asnas que tú estabas buscando ya se han encontrado. Número 1. Número 2. Más adelante, en el siguiente versículo dice: después saldrán a tu encuentro 3 hombres que van a ofrecer sacrificio. Uno llevará 3 cabritos, otras 3 tortas de pan y otro un vino. Y después de que te hayan saludado, te convidarán de lo que ellos poseen. Y después encontrarás unos profetas y juntos con ellos empezarás a profetizar en lo alto. Y después vendrá sobre ti con todo el poder el Espíritu de Jehová, y profetizarás y serás mudado en otro hombre. Se lo voy a resumir así: todo el paquete completo es para ti. Número 1, ¿qué pasó con Samuel? Con Saúl, Samuel le dijo: no te preocupes más, eso ya está resuelto. El motivo de tu viaje, el motivo de tu preocupación ha sido resuelto, no te preocupes más. Tendrás gracia delante de las personas. Vas a tener la provisión que yo a través de mi poder y de otros te voy a proporcionar. Hablarás lo que Dios dice, por eso serás mi profeta y serás transformado. Y en el versículo 7 de ese mismo capítulo dice: y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniere a la mano, porque Dios está contigo. Cuando lo sacaron del río, o donde usted se haya bautizado, ¿qué fue lo que le dijo su pastor? Ahora eres una nueva persona en Cristo. Ahora has sido mudado, ahora has sido cambiado, ahora has sido transformado por la decisión que usted tomó. Y el paquete llega completo. No solamente es la salvación, sino toda la gracia, toda la provisión, todo lo que usted necesita, quitarse de la preocupación de estar perdido en el mundo. Y eso no quiere decir que no tendrá aflicciones, pruebas, porque esto también está escrito. Sin embargo, Dios ya lo ha apartado, o ya nos ha apartado para Él. Sin embargo, eso no evita que tengamos que seguir siendo instruidos por el Señor. Nos dio todo el paquete completo, pero eso no evita que nosotros sigamos siendo dirigidos por el Señor, someternos a su gracia, someternos a su voluntad. Porque adelante en el versículo 8, Samuel le dio una instrucción precisa. Luego bajarás, luego, no le dijo en 2 años, en 3 años, en 5 años, dijo luego. Bajarás delante de mí a Gilgal, entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti
y lo más importante del término de este versículo, y te enseñe lo que has de hacer. Espera, porque yo te voy a enseñar lo que has de hacer. Ya tienes el paquete completo, ya estás separado en la gracia de Dios. Ahora espera, porque todavía te tengo que mostrar, todavía te tengo que enseñar. Aunque Dios está contigo, aunque el poder fluya en ti, tienes que seguir esperando la indicación que yo te dé. Y eso es a veces lo que nos pasa a nosotros. Podemos decir que somos muy buena onda, que somos cristianos, que esto y el otro, que fue y que vino, y que Dios está con nosotros, y el saludo habitual es Dios contigo, que Dios te bendiga. Todo eso está muy bien, porque hay que seguir declarando la palabra. Sin embargo, el que hayamos sido separados no nos exime de que tengamos que seguir esperando la instrucción de nuestro Señor todos los días. Cuando Samuel le dijo a Saúl, luego, no le puso un límite de tiempo, le dijo luego, porque un día va a llegar, el día va a llegar. Mientras tanto, te voy a dejar a este pueblo para que tú lo gobiernes, para que tú lo dirijas, para que tú luches sus batallas. Pero va a llegar un día en que de todas maneras tendrás que seguir recibiendo instrucción. ¿Sabe qué? Como decimos a los niños chiquitos, parece que le soltaron la cuerda. Y no quiere decir que Saúl haya hecho cosas erróneas, porque defendió al pueblo de Dios, porque organizó al ejército contra los filisteos, porque se encendió la ira de Dios en su corazón, y a través de esa ira y de esa molestia dirigió al ejército a combatir. Y dice la escritura que cuando terminaron de combatir, a todos los dispersó, y ninguno de los filisteos quedaron uno junto del otro. Los reyes en ese tiempo son feroces, libraban batallas, pero una victoria no te hace ganar la guerra. Una victoria no te hace ganar la guerra. La guerra, ¿sabes cuándo va a terminar? Cuando cierres tus ojos y ya no respires. Hasta ahí va a terminar la guerra. Mientras tanto, tenemos que estar librando batallas todos los días. Y por una batalla que ganemos, no hemos ganado todavía la guerra. La guerra va a ser cuando tus labios expiren y digas, Dios, recíbeme, y aquí estoy, siervo fiel. Recíbeme en tu reino, porque he guardado la palabra, porque he caminado contigo, porque me has llenado de gracia, porque he hecho lo que me has dicho, porque soy irreprensible delante de ti. Hasta ese día va a acabar la guerra. Mientras tanto hay que seguir en la batalla. Y la batalla, una batalla ganada, no te hace ganar la guerra. Saúl necesitaba seguir siendo instruido por Dios. Y aún a pesar de todas las situaciones, de todas maneras Dios ya sabía qué iba a pasar. Acompañe por favor, 1 Samuel 12, del 14 al 15. Dios en ese momento se está dirigiendo al pueblo de Israel y le hace una advertencia. Yo les dije que su rey iba a agarrar lo mejor de ustedes, iba a diezmar de sus tierras y de sus viñas, iba a tomar a sus mejores mujeres y las iba a hacer trabajar, iba a tomar a lo mejor de sus hijos para engrandecer su ejército, iban a ser servidumbre de él. Y aun con todo eso, el pueblo dijo, queremos rey. Bueno, pues ahí está su rey. Y sin embargo, en la infinita misericordia de nuestro Señor Jesucristo, el versículo dice así. Ahora pues, el versículo 13, ahora pues, he aquí el rey que habéis elegido, el cual pedisteis, tú lo pedisteis.
Ya ves que Jehová ha puesto rey sobre vosotros. Si temieres a Jehová y le sirvieres, si temieres, si sirvieres y si oyereis su voz y no fueres ¿qué? Rebelde, como lo ha sido, como lo hemos sido. Podemos escuchar, podemos servir, podemos oír, podemos temer inclusive, pero aún con eso, si fuéramos rebeldes, ¿qué es la rebeldía? Es hacer lo que yo creo que es lo que es, apartado de la palabra de Dios. Y no fueres rebeldes a la palabra de Jehová, es decir, contrario a lo que Dios dice. Y si tanto vosotros como el rey que les puse, que ya les dije todo que les va a pasar con él, que reina sobre vosotros, servís a Jehová vuestro Dios, haréis bien. Mas si no oyereis la voz de Jehová, esta es la consecuencia. Y si fuereis rebeldes a las palabras de Jehová, la mano de Jehová estará con vosotros como estuvo contra sus padres. Dura palabra es esta. Pero te voy a poner una cosa te voy a decir una cosa que puse aquí. ¿Puedes fallar? ¿Puedes fallar? Sí. ¿Todos fallamos? Sí. ¿Todos hemos fallado? Sí. Pero no es el pretexto para que te apartes de Dios. No hay pretexto de que falles para que te apartes de Dios. Es que yo he sido el peor adúltero del mundo. Pues sí, ha de ser feo. Pero ni eso te puede apartar de Dios. Es que yo he sido el peor drogadicto y he hecho esto y esto y lo otro. Sí. Pero ni aun con eso es pretexto para que te alejes de Dios. Nada de lo que hayamos podido hacer en esta tierra podrá ser tan grande o más grande que el amor y el perdón de Jesucristo. Nada. No hay nada. Y ese es el engaño de Satanás. Ese es el engaño del mundo. Es de lo que nos quiere poner enfrente de nosotros para claudicar. Pero de nosotros depende que realmente hagamos eso o no. Así es que no hay ningún pretexto para apartarnos de Dios. A veces, la mayor parte de las veces es nuestro propio corazón que se aleja de Él. Ni siquiera la culpa del pecado, ni la consecuencia. Así como Saúl no se sentía digno porque era el más pequeño de la tribu de Israel, a veces nos podemos sentir así nosotros. Y yo no digo que no, quizá llega un momento difícil, quizá llega un momento triste en el que digas, ¿cómo fui a insultar a mi hijo o a mi hija de esa manera? Y te sientes el padre más terrible. Y ojalá y no hubieras tenido no hubieras sido papá, porque a veces nos condenamos nosotros mismos. ¿Cómo fui a hacerle eso a mi mujer? ¿Cómo fui a engañar a mi amigo? Y nos sentimos los más viles, pero eso es la culpa. Pero ¿sabes qué? Qué bueno que te sientas así, porque tienes la oportunidad de rectificar las cosas. Yo traía algo en mi corazón en toda esta parte, la mitad de la semana. Y yo platicaba con uno de mis hermanos, es que sabes que yo no he podido dormir, así es que te voy a decir lo que te voy a decir y ahí te va. Y él me ama mucho y yo lo amo mucho también. Sin embargo, una situación. ¿Y sabe qué? Ahora me siento libre de eso. Porque no me atoro en la condenación que Satanás quiere poner en mi vida. Porque no me estanco en decir, mejor ya no le voy a decir nada porque a lo mejor se va a enojar. Y ese es el poder que nosotros tenemos, de que Dios nos resarce, nos ayuda a resarcir las cosas que hayamos cometido, no importa la que sea. De verdad, no importa la que sea, porque esa situación son las que nos atan de mano y no nos dejan continuar con la vida que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. La culpa o las consecuencias del pecado o la condenación o el señalamiento. Así es que nadie está exento de fallar, pues somos humanos. Pero también nadie está exento de reconocer
y resarcir las cosas. Primera de Samuel, versículo 13. Usted ya conoce esta parte. Versículo 1 dice, versículo 11. Le voy a leer desde el 5 porque para sustentarlo un poquito mejor. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel. 30,000 carros, imagínense, 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Micmas, al oriente de Bet-Aven. Nada más para una comparación, los hombres de Israel que estaban en esta región, nada más eran 3,000 y tenían que combatir a los filisteos. Y muchos iban con Samuel, iban atrás de él con miedo, temblando, porque se iban a enfrentar a un ejército que era como la arena del mar. Y esas son las situaciones que vivimos día con día. Esas son las situaciones a las que nos podemos seguir enfrentando. Y esas son las situaciones que nos pueden hacer retroceder en el camino que nos ha tocado transitar. Sin embargo, ahora sí, en el versículo 13, capítulo 13, versículo 8, recuerda cuando le dijo Samuel a Saúl que tenía que esperar 7 días. Para ese entonces, Saúl ya tenía un hijo grande. Ya era un hijo, Jonathan. Jonathan ya combatía contra los filisteos, ya combatía contra los pueblos acérrimos del pueblo de Dios. Entonces, ¿cuánto habrá pasado? Pues por lo menos mínimo, así de muy bajita el cálculo, 15, 18, 20 años, yo no lo sé. Sin embargo, cuando Dios te da una instrucción, tienes que esperar. Puedes seguir tu vida, pero tienes que esperar a seguir la instrucción que Dios te haya dado. Y dice, y Saúl, y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero ya te imaginarás cómo estaba Saúl. No viene por ahí Samuel, no estará por ahí por llegar, porque tengo encima a los filisteos y ya me anda. Pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. ¿Qué es lo que sucede cuando estás viviendo una situación en la que has puesto toda tu confianza y ves que nada sucede? Y ves que no hay respuesta. Y ves que estás clamando y a veces puedes pensar es que Dios no me está escuchando. Tenemos que ser pacientes. Tenemos que esperar en lo que Dios nos ha prometido. Y sobre todo, Saúl se estaba quedando solo porque el pueblo se iba, que de por sí eran poquitos, para combatir a ese ejército. Entonces dijo Saúl, basta ya. Ya estuvo bueno de esperar la promesa, la palabra, porque nadie llega. Entonces dijo Saúl, traerme holocausto y ofrendas de paz, y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle como si nada hubiera pasado, como si no hubiera habido una transgresión a la indicación que Dios se le había dado. Y dijo, entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Samuel ya lo sabía, ya lo había visto, y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado, es decir, por tu culpa, porque te tardaste, porque no llegabas, porque iba a ser tu problema y me lo ibas a aventar a mí, y que los filisteos estaban reunidos en Micmas, me dije. Esta palabra me dije es lo que muchas veces sustituye la palabra de Dios. Lo que nosotros pensamos, lo que nosotros creemos o lo que nos queremos hacer creer.
y le encandilamos la responsabilidad a otras personas, o queremos tratar de justificarnos con lo que otros hacen, justificar nuestra conducta, justificar nuestro pensamiento o justificar las cosas que vamos a hacer. Y eso no es valedero para lo que Dios ya le había dicho. Ahora descenderán, en el 12, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Y todavía dice, me esforcé, ¿no estás viendo? Primero, no llegabas. Segundo, me echaste el boleto. Tercero, algo tenía que hacer. Yo mismo me dije, me esforcé, ¿no estás viendo? Y ofrecí el holocausto, ofrecí lo que se estilaba en esos tiempos, lo que todos hacían. Hubo una vez en mi casa, cuando yo vivía con mi mamá, se fue la luz y yo me atreví a hacer algo, ¿verdad?, que no tenía que haber hecho. Y me dice a mi mamá, no, mejor no lo hagas, espérate a que venga la luz. No, ahorita queda. Mejor no lo hagas, espera que venga, ahorita queda, sí, ni que fuera cualquier cosa, ¿no? Y realmente no era cualquier cosa, pero como yo no sabía nada, pues todo se quemó. Y pues tuvimos que esperar que mejor viniera alguien a hacerlo. Y esas son las situaciones. Esas son las consecuencias de no esperar. Esas son las cosas que Dios quiere evitar que nosotros tengamos. Pero solamente va a ser posible cuando tengamos esa dirección y esa promesa esperando en cada uno de nosotros. Entonces, a pesar de que Samuel se excusó y dijo, nada te justifica ante Dios, nada. No hay pretexto contra lo que Dios está solicitando de tu vida. Es que no estás viendo, Señor, que esta mujer que tú me diste me hace esto y me hace, o no me hace de comer o esto. Párese, papacito, y agarre y usted lo haga. Ayúdele a su mujer. Póngase a lavar la ropa. ¿Quiere camisa planchada? Plánchela usted. No hay mejor cosa que las esposas tengan esposos útiles ahí pegados, no así como nosotros acostumbramos a decirlo, ahí está en sus faldas. No, un compañero, un colaborador, un amigo, alguien con que estrechar la pena, el sufrimiento o el gozo y la alegría. Y lo que muchas veces pasa en el versículo 13, entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiere confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Ya le había durado algunos años. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Hay que aplicarla a nuestra vida. ¿Qué le está mandando Dios en este momento? ¿Qué le está solicitando en su vida? ¿Que sea un mejor empleado? ¿Que no seamos corruptos? ¿Que hagamos algo por nuestros esposos o esposas o hijos? ¿Que perdonemos a aquel que nos ofendió? Platicábamos mi esposa y yo, me dice, no hables de mí, pero no voy a hablar de ella. Pero estábamos platicando mi esposa y yo de unas personas que son de difícil trato por el cargo que tienen. Son de difícil trato, son personas difíciles, pero ¿sabe por qué? Porque no conocen a Jesucristo. Y platicábamos y me decía ella, es que pasa esto, pasa el otro, y esto así, y esto así.
¿Y qué? Digo, pues lo único que nos resta es seguir orando por ellos, seguir intercediendo por ellos, porque tienen una gran desventaja en contra de nosotros. No conocen a Jesucristo y viven en una amargura y todo el tiempo están enojados y piensan que todos les están haciendo daño, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Jehová te mandó a que honraras a tu padre y a tu madre. Jehová te mandó a que suplieras todas las necesidades de tu casa. Jehová te mandó a glorificar su nombre en donde quiera que estés. Y tantas cosas que Jehová está esperando a que su pueblo cumpla con lo que Él ha solicitado. Nada te justifica ante Dios, nada nos va a justificar ante Él. Primera de Samuel 15. (15:9). ¿Recuerda usted esta indicación que Dios dio cuando le dijo a Saúl? Capítulo 15, versículo 13 dice: ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata hombres, mujeres, niños y aún los que maman o aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Pero como acabamos de leer, como el versículo, de unos versículos anteriores, Saúl dijo: pues yo, a mi parecer, y en el versículo 9 dice: y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir. No lo quisieron destruir. No es que no hayan podido, o se les escaparon, o se les olvidó. No lo quisieron destruir. Mas todo lo que era vil y despreciable, eso sí, lo eliminaron, pues que no era digno de ellos, ¿verdad? O te despojas de la inmundicia de este mundo, o mueres. Y eso fue lo que Saúl no quiso hacer. Saúl no quiso despojarse de la inmundicia de este mundo. Se quiso quedar con lo mejor. Se quiso quedar con lo que le parecía bien. No se quiso despojar del deleite de gozar de esos bienes de otros que inclusive pues ni siquiera eran de ellos, sino que era algo que él se había provisto para sí. Y todavía dice: tu pueblo, el pueblo fue el que lo apartó. Pues sí, pero le voy a decir una cosa: Saúl era el responsable. Y voy a decirle otra: nosotros también tenemos responsabilidad. Tenemos responsabilidad de las cosas que sabemos y de las que no actuamos. Tenemos responsabilidad de ayudar a los que necesitan ayuda. Tenemos esa responsabilidad porque somos la sal de esta tierra, la luz en medio de la oscuridad. Tenemos responsabilidad, queramos o no. Ahí en el mismo capítulo, en el 15:22, después de todo lo que Saúl le había dicho, todos los pretextos que Saúl expuso delante de Samuel, él mismo le dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Dios demanda integridad. O todo o nada. Hay una palabra que dice ahí: ojalá y fueras frío o caliente, porque como eres tibio te vomitaré de mi boca. Es todo o nada con nuestro Señor. Y mire, estas pequeñas reflexiones que hemos estado
revisando acerca de la vida de Saúl, de las oportunidades que tuvo, en realidad son para reflexionar en unas preguntas que yo le voy a hacer, no para que me las conteste, sino porque es con lo que Dios me movió a hablar un poco de Samuel. Y las preguntas que Dios puso en mi corazón fue: ¿qué fue lo que tuvo que pasar en tu vida para voltear a los ojos, para voltear tus ojos a Dios? ¿Qué fue lo que tuvo que pasar? Ahora que ya lo conoces, ¿qué te impide seguir en el camino que Él ya había elegido para ti? Ahora que lo conoces, ¿qué te impide en el camino que Él ya había elegido? ¿Podemos torcer el camino que Dios había estado planeando con nosotros? Sí, y de todas maneras Él ya lo sabe. Y si es así, entonces de verdad, ¿creíste o no en las palabras y en la promesa que Él ya te había dado? Porque entonces has dejado el camino. ¿Dónde está tu ancla? Estas pequeñas preguntas son para hacernos reflexionar. Y no quiere decir que hayamos dejado el camino del Señor y que nunca vamos a regresar. Pero tenemos que hacernos estas preguntas todos los días y contestárnoslas. ¿Sabe por qué? Porque todos los días tenemos vida, todos los días respiramos, todos los días nos enfrentamos a situaciones. Satanás no te puede derrotar. Satanás no te puede derrotar si tú permaneces en Cristo. Satanás no te puede derrotar si tú permaneces en Cristo. No tiene ningún poder sobre los hijos de Dios. ¿Sabe que dice la palabra de Dios que nadie es tentado, sino que cae por sus propias concupiscencias, por sus propios deseos, por su mente torcida? Así que el verdadero fuego enemigo es el que puede haber precisamente en nosotros. Y muchas veces no necesariamente es que quieras fallar, pero sí que lo permites, eso sí. Eso sí. No necesariamente es que quieras fallar, pero si lo permites, pasará. Y todas las fallas que podemos tener, todo lo que queramos ocultar, de todas maneras se va a notar. Y se lo voy a poner a manera de un ejemplo. En diciembre mi esposa me llevó a comprar ropa. Y dije, bueno, pues vamos, sí, está muy bien. Y me compré un shorecito muy bonito de color azul. Hasta me tomé una foto para que viera ella cómo me veía. Pero cuando vi el tamaño dije, no, pues mediano está bien. Pero algo me preocupaba. Y mi preocupación era que no fuera a cerrar, porque era una talla X, la que sea, ¿no? Y dije, bueno, pues me la voy a probar, total, si no me queda, pues ya ni modo. Entonces cuando me lo puse dije, no, no me va a quedar, definitivo. Y cuando lo cerré, sí me quedó. Dije, ay, qué raro. Pero ¿sabe qué? El elástico de aquí es como de esos pantalones stretch que se elongan. Y dije, ay, pues hasta la pancita me cubrió. Pero después me puse un pantalón de mezclilla. Y ahí sí, no hubo otra forma que seguir sumiendo el estómago para que pudiera entrar en él. ¿A qué voy a esto? De todas maneras, lo que tenemos dentro de nosotros se va a notar. No lo podemos ocultar. Y cuando hacemos eso, nada más nos engañamos a nosotros mismos, pensando que la demás gente va a ver lo que no tenemos. Y de verdad es así. Porque hasta, no sé, alguna de mis hijas me dijo, no, pues te quedó bien, ni se te ve la panza. Porque ellas ya me conocen.
Pero el mundo necesita conocernos como personas íntegras, como personas verdaderas, como dicen los chavos, como personas netas. Que no me gusta mucho esa palabra, pero eso es lo que es. Y no tratar de ocultar lo que no somos o lo que somos. Tenemos la capacidad de volver a empezar todos los días. Tenemos la capacidad de resarcir otra vez la conducta que no hemos seguido. Hay una frase que escuché y se lo voy a dejar ya para ir terminando. Solo el que ama madura. Solo el que ama madura. Solo el que ama madura. Hay muchas cosas que a través de mi matrimonio, en la vida con mi esposa y mis hijas, he ido modificando. Quizá me ha llevado mucho tiempo, pero estoy seguro que al final va a haber ese fruto. Así como Saúl no esperó, yo necesito esperar en el Señor. Ese caminar con mi esposa a través de estos años me ha enseñado, me ha ayudado a hacer cosas que yo no pensaba nunca hacer, a decir cosas que yo nunca pensaba decir, pero sobre todo a creer cosas que ni siquiera me imaginé que Dios tenía para mí. Y eso mismo tiene para cada uno de nosotros. Ese caminar con el Señor debe ser de una manera permanente, esperando y no hacer lo que hizo Saúl, actuar locamente, actuar desesperadamente, actuar sin pensar. ¿Sabe cuántas veces hemos lastimado a una persona por decir, es que no lo quise decir, es que se me salió? Por eso cada una de las cosas que nosotros podamos decir, que sean para edificar, y si no, que sean para exhortar, y si no, que sean para bendecir, pero nunca para señalar ni para juzgar. Hoy en día en nuestra iglesia, como en muchas otras posiblemente, estamos viviendo momentos difíciles y tenemos que seguir esperando en la promesa que nos ha dado. Mi esposa, yo estoy seguro que ella ora por mí todos los días, no porque confíe en mí, sino que porque confía en Dios. Porque Dios le dijo, le prometió que iba a ser un nuevo hombre, y no es por arte de magia. Porque yo también, como varón de Dios, tengo que trabajar en la promesa que Dios le dio a mi esposa. Porque entonces, si no es así, hago mentiroso a nuestro Señor. Porque si no tomo la rienda de mi responsabilidad, la promesa de Dios para ella no llegará, porque yo también tengo participación. Y usted también tiene participación. No es cosa de magia pedirle a Dios 100 veces sano, a tener una convicción de la condición en la que esté, yo sigo siendo sano. Hace mucho tiempo falleció mi cuñado y él murió sano, pero usted lo veía y no estaba sano, de verdad que no. Pero él murió en su convicción de sano. ¿Y sabe qué? Así se fue. Su espíritu sanado, su mente sanada, sus actitudes sanadas. Todo lo que había sido botado, había sido destruido, había sido quemado, había sido destruido por Dios y había hecho un hombre nuevo y había sido sanado. El que verdaderamente ama, madura, y madura no solamente para cambiar su vida, sino para poner la vida de él para otros. Usted no sabe cuántas veces mi esposa me decía, ¿te vas a ir así? Y se tronaba los dedos, porque yo era el único que pensaba que los boxers también servían como short. Es igual. Y no es así. Digo, si alguna vez lo pensó, no es así.
y mis tenis y mis chanclas de dálmata y mis camisas al revés y la forma en que hablaba y lo que yo decía. Todo eso ha cambiado porque ella ha esperado en Dios y yo también tengo participación en eso. Así es que usted también tiene participación en su vida y en las promesas que Dios le haya dado a su familia. Porque de todas maneras su familia no va a dejar de orar, no va a dejar de pedir, no va a dejar de hacer las cosas que necesita hacer para que Dios le ayude a cambiar. Tuvimos que pasar procesos difíciles, pero de todas ellas, esperando en Él, Dios nos libró. Así que si lo puede hacer con uno, lo puede hacer con otro, y no importa lo que sea. Yo he sabido de gente que está a punto del divorcio y cuando ya está así, algo pasa, algo cambia por la intercesión, la oración, la petición, la permanencia y el esperar en Dios. Algo tiene que hacer Dios, no puede quedarse así. Pero ¿sabe qué? No solamente es para recibir lo que Dios tiene para nosotros, sino para otorgarlo a aquellos que también lo necesitan. Y no quiere decir que uno haya terminado su maduración o su proceso, porque recuerde lo que le dije, hemos ganado batallas, pero la guerra no se acaba hasta que usted cierra sus ojos, expira, levantando las manos y Dios recibiéndolo. Hasta ahí termina su guerra. Y una guerra en la que usted no va solo, va con Dios. Dios está conmigo. Dios está conmigo. Pero no solamente hay que decirlo, sino demostrarlo, de que realmente Dios está conmigo. Vamos a orar un momento. Padre bendito, en esta hermosa mañana, Señor, en la que tú nos has mostrado la necesidad que nosotros tenemos, Señor, de permanecer contigo. La necesidad, Señor, no solamente de ser salvos, que es el máximo galardón que podemos aspirar, pero por más aún, un poquito más, llevar a otros a tu conocimiento, a dar paz a los que necesitan paz, ayudarles a otros que también necesitan, ponernos en la brecha, Señor, porque nosotros padecemos, bendito Rey, lo que todos también padecen, pero la diferencia es que tú estás con nosotros, Señor. Tú estás con nosotros. Ayúdanos a reflejar tu amor, Señor. Ayúdanos a establecer un pacto contigo todos los días, Señor. Dirígenos en el camino, Padre. Ayúdanos, Señor, para que podamos ser dignos representantes de tu imagen en esta tierra y que podamos glorificar tu nombre en cada palabra, en cada acto, en cada cosa que hagamos. Y las pruebas y las tribulaciones estarán, y podremos ser blancos perfectos de Satanás, pero él no nos puede vencer mientras tú permanezcas en nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, porque tú sabes las necesidades de esta iglesia, en los matrimonios, en los jóvenes, en los compañeros, en los amigos, en los grupos de amistad. Tú sabes, Señor, tú sabes. Pero ponnos un corazón dispuesto a esperar tu promesa y no actuar como lo hizo Saúl, locamente, sin pensar, porque no solamente podemos lastimarnos, sino que lastimamos a otros con nuestros actos de desesperanza. Ayúdanos, Señor, a mantener firmeza en lo que hablamos, en lo que decimos, en lo que pensamos y en lo que actuamos. En esa firmeza que solamente tu palabra de poder puede ser en esta tierra, no otra, Señor. No hay otra palabra grande ni magnífica que tu palabra de poder en esta tierra, y que sea declarada por los hijos que tú has dejado aquí para la honra